para el país y si responden a las necesidades reales de las familias ecuatorianas, que es lo que le quita el sueño hoy a las familias ecuatorianas, no saber si van a regresar a sus casas por la delincuencia, no saber si pueden poner o mantener un negocio porque van a venir a exigirles vacunas que han pasado de convertirse la palabra en un símbolo de esperanza, en un símbolo de terror para los emprendedores y las familias en el país. Entonces, si es para solucionar eso, el tema del empleo, reformar el seguro social que está a punto de estallar según analistas de todos los colores e ideologías, pues está bien. Pero si es para preguntar cosas que a lo mejor o se pueden hacer sin consulta o no son realmente la urgencia de las familias, creo que no tendría sentido. Ahora, eso por el lado de los objetivos, pero vámonos al lado de los escenarios, ante la posibilidad de que ya mismo la CONAIE convoque a una nueva movilización nacional y con las elecciones seccionales, además a puertas. ¿Es ese el escenario de la consulta el más adecuado? Yo entiendo por un tema económico, de ahorro, y está bien pensar en eso, en juntar la consulta con las elecciones seccionales, porque así habría un solo gasto. Ahora, nuevamente ahí el tema es que se pregunta. Yo creo más bien que una forma de destrabar las mesas de diálogo podría ser decir, un ratito, ni para ti ni para mí. Aquí que no se decide en una mesa entre el gobierno y un grupo de ecuatorianos que, por muy respetable que sean, no representan a 18 millones de ecuatorianos, y preguntémosles pues a la gente si está de acuerdo o no en que haya minería. Preguntemos a la gente sobre si está de acuerdo o no en quitar parte del subsidio de los combustibles que va a la clase más alta para con ese recurso ayudar a la gente que más lo necesita en el campo y en las ciudades del Ecuador. Es decir, preguntémosle a 18 millones de ecuatorianos y que no se decida en una mesa de diálogo donde no participamos la gran mayoría, qué es lo que queremos para el futuro del país, y así creo que podría darse también una válvula de escape a quienes pretenden incendiar el Ecuador de nuevo, que es lo último que necesitamos en este momento, pero también hay que dar soluciones, que sea por la vía democrática, que sea el pueblo el que decida. Ahora, la mejor de las intenciones, la más brillante de las ideas, ¿no podría quedar rebasada si la consulta popular se termina convirtiendo en un referéndum aprobatorio a la gestión presidencial? Hemos hablado primero del para qué, el qué, ahora vamos al cómo. Yo creo que una consulta popular debe ciudadanizarse. Yo creo que plantear, aunque sea preguntas muy populares, en una consulta donde el único protagonista sea el gobierno, sería, en mi humilde opinión, un error. Y ya ha habido experiencias, ocurrió en el gobierno del expresidente Febres Cordero, cuando se preguntó sobre la participación de independientes, había una abrumadora mayoría, el gobierno estaba en un momento difícil y la consulta perdió porque se volvió realmente un plebiscito más que sobre los temas, sobre el gobierno en sí, y eso hay que cuidarlo, hay que cuidar que no ocurra. Si es que las preguntas fueran buenas, cosa que hasta ahora, que yo sepa, nadie sabe fuera del gobierno, no debe mezclarse eso con la aprobación o no que pueda tener el gobierno en estos momentos. Sin embargo, ¿usted cree que no debería ser una consulta así nomás de preguntitas, sino una convocatoria constituyente, que por allí debería ir la cosa si queremos hacer cambios profundos? A ver, ¿cuál es el problema práctico aquí? Una nueva constitución no resuelve todos los problemas y ese chip hay que cambiarnos en el Ecuador. Sin embargo, hoy por hoy, hay temas que vía consulta la Corte Constitucional no deja pasar. Pongo dos ejemplos concretos. La Corte ha dicho que no se le puede preguntar a la gente sobre cadena perpetua a los delincuentes. La Corte ha negado una ley que, cuando yo estuve en la Asamblea, aprobamos para que los reincidentes no le puedan sustituir la prisión preventiva y no veamos a gente que ha entrado 6, 7 veces en la cárcel poniendo bombas en el sur de Guayaquil. La Corte negó en su momento una ley que aprobamos para registrar a los violadores, cosas tan simples como esas. Entonces, si la Corte va a negar cualquier propuesta para la seguridad de las familias, no queda otra alternativa, tarde o temprano, que ir a una constituyente. Ahora, eso no significa que hasta que eso se pueda dar, no haya que resolver lo urgente, pues porque cuidado, aquí no se necesita para resolver hoy
ciertos temas, cambiar ni siquiera leyes. Aquí el gran problema que necesitamos enfrentar contra la delincuencia, contra la falta de empleo, contra la falta de medicinas, lo que necesita son acciones urgentes que no pueden esperar ni a cambios de leyes ni a consultas. Precisamente eso quería preguntarte, Héctor. Social y económicamente el país está en condiciones de asistir a ese escenario de incertidumbres que será siempre una asamblea constituyente, si es que ese fuera el camino que adoptara el gobierno. Yo creo que ese es un camino al que tarde o temprano el Ecuador se va a dar cuenta que tenemos que llegar. ¿Estamos en condiciones de asistir a eso? Yo creo que si fuera con un discurso correcto, con una línea clara de una constituyente por la familia, por la seguridad, podría ser que eso realmente se vaya a dar con los actores que hoy tenemos en el escenario político, es difícil predecir. Ahora, insisto, más allá de lo que se pregunte hoy a la gente, el país necesita acciones urgentes por parte de todas las autoridades, gobierno, justicia, Asamblea Nacional, municipios que no pueden seguir esperando ni a cambios de leyes ni a consultas populares. Héctor, usted fue parte de Creo, conoce a muchos, quizás a todos quienes integran este gobierno, no lo sé, pero desde ese conocimiento, ¿por qué no funcionan las cosas en el gobierno? ¿Por qué esas decisiones urgentes que usted identifica no se toman? ¿Qué es lo que atisba? Para mí es difícil especular sobre eso porque estoy, desde que salí de la Asamblea, pues muy lejano al Estado en general. Yo estoy en la academia. Creo que falta decisión política. Creo que lo que falta es voluntad política y arriesgarse. Aquí no hay que tener miedo a qué dirá tal organismo de derechos humanos si se aprieta y se pone mano dura contra la delincuencia. Mire lo que hace el presidente Bukele en El Salvador, que puede tener sus peros, pero ahí están los resultados, pues 0 homicidios y 90 y pico % de aprobación al plan de seguridad. Aquí se necesita mano dura contra los delincuentes que están aterrorizando a la gente todos los días. Y cuidado, de las crisis económicas se rebota tarde o temprano. La economía vuelve a crecer. De las crisis de seguridad como la que vive hoy en el Ecuador, puede que no exista punto de retorno y o actuamos ahora o para nuestros hijos probablemente ya sea demasiado tarde. Pero Nayib Bukele tiene pues un escenario político favorable, control absoluto, ahora, legislativo, y con eso es más fácil todo, ¿no? Pero eso es ahora, cuando él entró no tenía eso. Justamente él logró ese control legislativo haciendo lo que la gente esperaba que se haga. Es que esto no es magia, pues no es que hay que esperar a que se alineen todas las estrellas para actuar. Hay que actuar, y si se actúa de acuerdo a lo que la gente espera, a lo que las familias hoy necesitan, el apoyo político también va a venir, pues porque esa es la democracia. Pero cuando lo que se hace, por las razones que fueren, no coinciden con lo que espera la gente, entonces también la política se complica. Y un tema adicional importante, pensando en una consulta popular, hay que preguntar cosas que realmente se vayan a cumplir, porque cuidado, después se pregunta y queda después un saludo a la bandera. Y 2 ejemplos claritos. En Bolivia se preguntó a la gente si quería una reelección indefinida, igual Evo Morales se religió. En Colombia se le preguntó a la gente sobre el acuerdo de paz, la gente dijo no, y luego se pactó con la guerrilla. Es decir, aquí se necesita preguntar bien, preguntar en la dirección correcta, hacer bien la consulta y asegurarse de que lo que la gente decide luego se cumpla, porque si no la gente, y con justa razón, pierde confianza en el sistema y dice, ¿para qué me preguntas? Igual no me vas a hacer caso. Y a propósito de esos incumplimientos, en este país se le consultó a la gente si quería que haya un crecimiento proporcional, porcentual, en los presupuestos de salud y educación. Ningún gobierno lo ha cumplido, y eso se preguntó en los tiempos de Alfredo Palacio, y desde esa época hasta ahora ningún gobierno ha cumplido con los porcentajes que fueron definidos en las urnas por la gente, pero sobre eso la gente no reclama. Lo que hoy se necesita es movilizar a la gente y que despertemos todos ante la situación crítica que estamos viviendo, no solo en materia de salud, de educación, de empleo, sino sobre todo de seguridad. Yo insisto, el mayor desafío que tiene el Ecuador es no seguirnos convirtiendo, porque ya estamos en ese camino, que Colombia o México. Y cuidado, ese es un punto de no retorno. Aquí hay que unirnos todos, más allá de diferencias políticas, para combatir la inseguridad. Cuando alguien le pone una pistola
A una víctima en la calle no le pregunta por quién votó en las elecciones. Esto ya no distingue izquierda, derecha, gobierno, oposición. Aquí todos debemos unirnos para proteger la vida de las familias ecuatorianas. Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno y Mediación de la UES. Gracias, Héctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Una pausa y volvemos.